Vamos a hablar de dilatación térmica de los gases. Cuando trabajamos con sólidos y líquidos, nosotros lo que teníamos era directamente un cambio en la temperatura y a partir de eso veíamos un cambio de su volumen. ¿Por qué nosotros analizábamos solo relación directa entre volumen y cambio de temperatura? Por la estructura que tenían las sustancias. Entonces, si nosotros le generamos un cambio en la presión, tanto un sólido o un líquido, como se puede ver acá, la estructura de cómo está ordenado el sólido y el líquido, le va a costar mucho modificar su volumen. Entonces, se dice que tanto los líquidos como los sólidos son sustancias casi incompresibles. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos que hacer una presión muy grande, casi extrema, como para realmente generar un cambio en el volumen que sea perceptible. Pero ¿qué sucede? Como se ve acá, los gases tienen gran separación entre las partículas que los forman. Entonces, sí son sensibles a la presión. Por lo tanto, para trabajar con ver cuál es el efecto del cambio de temperatura en los gases, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué le pasa a la presión, justamente por este motivo, por el hecho de que no tiene forma propia y va a estar distribuido en el recipiente que lo contiene. Como es el ejemplo acá, si nosotros tenemos un émbolo de una jeringa donde le hacemos presión en la parte de atrás y apoyamos el dedo, lo que vamos a notar es que vamos a poder correr el émbolo y reducir el volumen que contiene ese gas. Pero a cambio, lo que vamos a sentir es que el dedo es empujado con más fuerza por lo que hay adentro de la jeringa, que justamente es aire, es un gas. Entonces, lo que va a suceder es que también cuando tengo un cambio de temperatura me va a afectar a la presión del gas que está contenido. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos es que trabajar con estas tres cantidades. ¿Qué modelo vamos a usar? El modelo que se denomina de gases ideales, donde las premisas que tiene este modelo son que vamos a pensar a todas las moléculas como si fueran todas pelotitas, es decir, todas esféricas del mismo tamaño y que lo único que hacen entre sí es chocar y la otra opción es chocar con el recipiente que lo contiene. Esos choques con el recipiente de lo que lo contienen en realidad va a ser lo que después vamos a medir como presión de ese gas. Y este modelo que vamos a trabajar es el modelo más simplificado de un gas. En la vida real, ¿es así? No, los gases ideales justamente son ideales, no existen, pero se podrían presentar gases que tengan este comportamiento casi idéntico cuando el gas esté muy diluido, es decir, haya poquito gas en un recipiente muy grande. En los otros casos, lo que va a suceder es que sí va a haber casos muy distintos, pero la primera cuenta, y como va a ser más fácil el trabajo de los gases ideales, una primera aproximación que se va a hacer es hacer un cálculo a partir del concepto de gases ideales y después se va a ir mejorando ese número, pero por lo menos da una cierta idea de por dónde debería estar los resultados que uno habitualmente busca. Entonces, las tres variables termodinámicas con las que vamos a trabajar va a ser presión, volumen y temperatura. Y hay una cuarta variable que tiene que ver con la cantidad de sustancia que va a aparecer en el problema. ¿Quién me va a relacionar estas variables? Lo que se denomina ecuación de estado. El primero en plantear la primera ecuación de estado fue Daniel Bernoulli en 1738 en su obra Hidrodinámica. Pero como a los científicos de la época no les gustaba cierta idea de cómo se transmitía la idea, la energía en los choques, lo que sucedió es que todos los científicos de la época le rechazaron la teoría. ¿Y qué pasó? Bernoulli se murió. No por eso se murió, porque se murió de viejo en algún momento, pero se murió sin saber que su ecuación estaba correcta. Sí fue muy famoso por otros motivos, pero esto, la verdad que no llegaron a demostrar a tiempo de que lo que decía Bernoulli tenía razón, así que en ese sentido, para él esta parte fue un gran fracaso. ¿Qué sucede? Años después, unos cuantos años después, más de 100,
Viene Boltzmann, que es un matemático que había trabajado con distribuciones de muchos, había hecho estudios sobre qué pasaba cuando tenían muchas sustancias o muchos elementos y ver el comportamiento de este. Y lo que obtiene con el mismo modelo, proponiendo que tenga muchas pelotitas, que son todas del mismo tamaño, que lo único que hacen es chocarse, y encuentra una ecuación que es similar, casi idéntica a la de Bernoulli. Acá les mostramos las dos. Las ecuaciones de estado, la de arriba es la ecuación de estado que escribió, como la escribió Bernoulli, la de abajo como la escribió Boltzmann, este matemático, donde la única diferencia que hay, fíjense, es en el término que aparece NR y NK con dos N, una mayúscula y una minúscula, que ahora vamos a ver qué significan cada una. Pero bueno, empecemos indicando qué es cada letra. P viene de presión, de volumen, no hay nada muy ingenioso, T de temperatura, y acá lo que tienen que tener mucho cuidado es en trabajar en Kelvin, en ningún problema pueden trabajar en otra unidad que no sea en Kelvin. Esto es para la práctica y es fundamental. Y ahora lo que vamos a ver es qué es cada una de estas diferencias que tuvieron tanto Bernoulli como Boltzmann. ¿Qué decía Bernoulli? Bueno, que él lo que hacía era la temperatura multiplicarlo el número de moles que tuviera de sustancia y agregó para que apareciese la igualdad una constante universal de los gases ideales. Así la definió. Cuando vino a trabajar Boltzmann, obtuvo que él trabajó con el número de moléculas directamente, él trabajó con el número de pelotitas que tenía en su modelo, así que N es directamente todas las moléculas que hay dentro del recipiente, y tuvo que una constante, poner una constante que justamente, si lo hizo él, lo llamaban constante de Boltzmann. Vamos a ver quiénes son esos números. Bueno, acá tenemos la constante universal de los gases ideales en 4 sistemas de unidades diferentes. El de abajo, como acá mostramos, este 8,314, que hasta ahí vamos a trabajar nosotros, 314 va a ser en el sistema internacional. Fíjense que trabaja en Joule sobre mol Kelvin. Ojo, Kelvin. Y lo de arriba es bastante usado también porque son unidades termodinámicas bastante cómodas, porque es cuando trabajamos la presión en la atmósfera y el volumen lo trabajamos en litros. Entonces acá tenemos 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. La constante de Boltzmann está escrita nada más en el sistema internacional. Si lo quieren pasar es un lindo ejercicio, pero yo no lo voy a hacer. La constante de Boltzmann es 1,38 por 10 a la menos 23, o es un valor bastante pequeño, y es Joule sobre Kelvin. De nuevo, resalto, Kelvin. Así que fíjense cómo aparece la cuestión de la unidad. Y ahora, ¿cuál es la relación entre la constante universal de los gases ideales y la constante de Boltzmann? Bueno, si yo agarro a la constante universal y le divido el número de Avogadro, que no sé si recuerdan el número de Avogadro, lo que me indicaba es cuántas moléculas hay en un mol de moléculas o cuántos átomos había en un mol de átomos, es decir, habla de la cantidad de elementos que hay en un mol. Entonces, si hago esa división, lo que me va a quedar es la constante de Boltzmann. Si no recuerdan, pueden buscar el número de Avogadro es de 6,023 por 10 a la 23. Y por último, ¿cuál es la relación entre la n grande y la n chica? Bueno, el número de moles justamente es igual al número de moléculas, que es la n grande que aparecía en las ecuaciones, dividido por el número de Avogadro. Así obtenemos las dos relaciones. Así que básicamente el parámetro de cambio va a ser el número de Avogadro. Volvemos a la simulación con la que ustedes estuvieron trabajando. Entonces fíjense que el gas va a estar disperso en todo el recipiente. Si yo no genero un cambio en el tamaño del recipiente, no va a haber ningún cambio en ninguna de las variables. Si yo agrego más moléculas, va a haber una modificación. Fíjense que yo agrego más moléculas y de una presión de 10 paso a una presión de alrededor de 15. Si yo el tamaño lo cambio, también ahora va a haber una disminución de la presión, entonces aquí estoy jugando con la presión y la temperatura, la presión y el volumen. Y por otro lado, si yo, por ejemplo,
agrego calor, entonces logro subir la temperatura, lo que voy a ver que aumenta también la presión. El volumen no puede aumentarse porque está fijo el recipiente. Entonces, así es como se visualiza, o esto es lo que modelo de lo que pasa en la realidad con un gas microscópicamente. ¿Qué pasa? Nosotros no lo podemos ver, por eso está bueno este trabajo que le habíamos hecho hacer con las simulaciones, como para que ya se empiecen a imaginar qué es lo que está pasando dentro de un gas y que asocien que la ley de presión va a ser ley. El concepto de presión tiene que ver con cuánto chocan con las paredes, el volumen en un gas va a tener que ver con el tamaño del recipiente que lo contenga y la temperatura con el grado de agitación de las moléculas. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por tener menor espacio, empieza a chocarse más y empieza a haber más movimiento? Entonces lo que nos va a decir que la temperatura también va a aumentar debido a esa situación.